Gracias, Señor Jesús, por la Santa Cena del día de hoy. Continuaremos con el servicio. Espíritu Santo, síguete moviendo en este lugar, en la palabra, el que va a traer la palabra y todo lo que se va a hacer aquí, porque ese es tu tiempo, Espíritu Santo. Gracias, Dios, gracias, Jesucristo. Amén y amén. Vamos entonces a continuar con el servicio el día de hoy. El hermano Joel trae la palabra. Amén. Se puede sentar un momento. Amén. ¿Cómo están todos? Bendecidos. Muy pronto vamos a ver a cada uno de ustedes acá. Amén. Lo declaramos. Can you put the instrumental that I have downloaded? It's on the instrumental file all the way down. Amén. Sí, el Señor me dio un tema hace una semana y media, como no ha habido culto. Y el Señor quiere que hable de un tema muy delicado, pero gloria a Dios que nos ha estado dando temas un poquito difíciles de hablar. Pero hoy vamos a hablar del matrimonio. Amén. El matrimonio. ¿Quién dice amén? Sentí de parte de Dios preguntarle a los padres si tienen niños, si lo quieren mandar a los niños chiquitos por ciertos temas que se vayan a hablar. Para mí no hay ningún problema hablarlos, yo solo les digo por respeto. Amén. Pero si todo está bien, amén. Estamos bendecidos, amén. Es muy bueno que todos estemos aquí en la presencia de Dios, porque nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda a vivir nuestra vida diaria, y es muy importante que tengamos un lugar, amén. Vamos a hacer una oración. Padre, le damos gracias, Padre, por este momento. Le pido que usted hable por medio de mí y no yo, Señor, que toda esta palabra sea para edificar a su pueblo, a su iglesia, Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, le pido que usted entre en sus corazones, Señor. Transfórmalos, Padre, transfórmanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de sentarnos, quisiera ir a Génesis 2:24 para tener el base del tema de hoy. Génesis 2:24. Amén. Génesis 2:24. Un amén cuando lo tengan. Amén. Amén. Génesis 2:24. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Se pueden sentar. Una sola carne. ¿Quién tiene a su pareja el día de hoy? Háganle así. Yo no puedo con la mía, ¿verdad? Pero la hago de acá. Mi otra mitad. Amén. Una sola carne. Una sola carne somos. Entonces, esa palabra viene del Señor, de Génesis. Amén. La palabra enseña que nos hacemos una sola carne. Y eso hace que uno se haga inseparable. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Inseparable. Nos amamos, ¿verdad? Inseparable. Hay amor, ¿verdad? Amén. No escuché muchos améns. Pero ya no es mi problema. Después del culto tal vez va a haber un... Amén. Bueno, la palabra y será una sola carne y se unirá a su mujer.
La palabra unir en el original idioma que Dios estableció significa pegarse, adherirse con fuerza, aferrarse, unido como un pegamento. O sea, en otras palabras, no te puedes separar. ¿Cuántos dicen amén a eso? No te puedes separar. Amén. Y más que nada, el tema es el matrimonio, pero más que nada es el repudio, el divorcio. Más que nada es el divorcio el día de hoy. Amén. Repudio. Vamos a Mateo 19:3. Mateo 19:3 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Entonces, en otras palabras, para ponérselo para que sepan el contexto, Jesús estaba hablando en frente de unos maestros de la palabra de Dios, de la Biblia. Conocían la Biblia de atrás para frente, de frente para atrás. Y los fariseos preguntaban si era lícito, si se permitía que se divorciaran por cualquier cosa. Amén. Repudiar. Dice, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? La palabra repudiar, ¿están conmigo? Amén. Amén. La palabra repudiar en el idioma que Dios estableció significa soltar, liberar, despedir, enviar lejos o dejar ir. En otras palabras, un divorcio. Amén, un divorcio. Pero es un divorcio. En la cultura judía, porque eran judíos todos en ese tiempo, ese era el término para poder legalmente soltar y cortar un matrimonio. Amén. Legalmente podías soltar tu matrimonio con el repudio. Era que escribían una carta: mi mujer no sabe hacer tortillas, fuera. ¿Por qué? Porque se permitía así. Mi mujer, no lava bien, o yo no hago nada bien, repudio, me mandaba para allá y llegaba otra. Esa era la ley que estaba antes. Mas ahorita no es así. Amén. Pero en ese tiempo, si no sabían cocinar, le escribían una carta y la mandaban al sacerdote, me imagino. No, ya no la quiero, no sabe cocinar. Amén. Y es difícil eso, pero eso era la realidad en ese tiempo. Pero el problema era que la gente, como no había mucho escrito sobre el divorcio, la gente usaba cualquier excusa para ya no estar con ella o ya no estar con él. Amén. Entonces ya era algo de excusas y no de lo que Dios dice, ¿verdad? Deuteronomio 24, 1 al 5. Solo hay pocos capítulos que hablan del matrimonio, como Deuteronomio 24, Levíticos 18, Efesios 4, Corintios 7, amén. Pero Deuteronomio 24, 1 al 5 dice, un amén cuando lo tengan. Amén. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podría ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera ese último y le escribiera carta de divorcio, y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después de que fue, etcétera, etcétera. Porque es abominación delante de Jehová. En otras palabras, lo que ahí está escribiendo en Deuteronomio 24 es que si yo tengo una esposa y la dejo ir por cualquier cosa y ella se casa con otro y se juntan ellos dos, ¿verdad? Yo ya no la puedo tomar cuando se divorcien ellos, porque es abominación. Quiere decir que si yo me divorcio y ella se va con otro y luego se dejan ellos, yo no puedo volver con ella. Amén. Ese era el contexto de eso, ¿verdad? Porque dice es abominación a Jehová.
Pero ese es el contexto de Mateo 19:3. Mateo 19:3 es donde estábamos. De ahí los fariseos estaban agarrándole el tema de que ¿puedo yo soltarla por cualquier cosa? Le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Le preguntaron a Jesús, ¿puedo yo darle el divorcio a mi mujer porque no me sabe cocinar bien? ¿Puedo yo darle el divorcio porque no me lava la ropa bien? Amén. Esos eran los temas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no había muchas palabras sobre eso. Entonces Deuteronomio 24 habla de que podías divorciarte por cualquier cosa de tu mujer o hombre, por encontrar algo que no te guste de ellos. Amén. Entonces Moisés fue el que escribió Deuteronomio 24. Moisés no habla mucho de eso, por eso los maestros y fariseos lo usaban por excusa para soltar a su mujer. Amén. ¿Están todos conmigo? Amén. Creo que vamos bien. Amén. Entonces eran puras excusas para soltar a la mujer que ya no la querían. Amén. Y parece que antes, para poder casarse con alguien, duraban 1 año antes de poder casarse. Entonces tenían 1 año y parece que iban a trabajar, juntaban dinero, se regresaban, se casaban en esa cultura. ¿Y qué pasaba? No, pues ya no le gustó de 1 año entero, ¿verdad? O dependiendo qué es lo que era el tiempo, ¿verdad? Pero esas eran las excusas que esas personas estaban haciendo. En otras palabras, lo voy a poner bien simple. Los fariseos simplemente eran personas que conocían la palabra de Dios, pero no la vivían. Eran hipócritas. Mas Jesús era el único que la vivía y podía contestar conforme a lo que él sabía, ¿verdad? Y si vamos a Mateo 19, 4 al 9, amén. Mateo 19, 4 al 9. Porque la tentación era para Jesús, lo querían matar. Porque cualquier cosa que no respondieras bien, ya lo podían acusar para matarlo. Amén. Pero Jesús dijo en Mateo 19, 4 al 9. Y Jesús respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí está hablando Jesús, amén. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y luego ellos contestaron, los hipócritas dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio para divorciarla? Y él les dijo, Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés lo permitió, repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Amén. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera. Y el que se casa con la repudiada, adúltera. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Mateo 19, 4 al 9. Entonces lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. Cuando hay un casamiento, bueno, de hecho no es casamiento, cuando ya hay una unión física, que no voy a decir la palabra, la unión física para Dios viene siendo una unión como el casamiento. Porque hoy en día el casamiento para nosotros es solo un papel. Pero el papel no te puede unir. Dios te va a unir, ¿verdad? Pero nomás nosotros tenemos que estar casamiento para obedecer las leyes terrenales, ¿verdad? Pero en ese tiempo para Dios, eso es lo que une a la persona. Amén. Por eso en Deuteronomio 24, si yo me divorcio de mi mujer y ella se vuelve a casar, y por causa de que ellos se unieron y se divorcian, yo no puedo estar con ella por esa unión. Amén. Esa es lo que enseña la palabra. Es un tema muy delicado, pero el Señor es lo que me dio el día de hoy, el repudio. Lo que Dios junta, el hombre no lo separa. Entonces, cada persona aquí que esté casada o ya ha tenido una unión, el hombre no los puede separar.
El pleito no los puede separar. Nada los puede separar, solo Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice el 7 al 8, le preguntaron, pero ¿por qué Moisés dice que sí puedo dejarla por cualquier cosa? Y Jesús le dice, porque en el principio nunca era así. Lo que pasa es que porque nosotros tenemos un corazón bien duro. La palabra corazón duro en el idioma original significa terquedad. Somos bien tercos. Queremos hacer lo que nos conviene. Amén. Y por causa de eso, Moisés escribió Deuteronomio 24. Amén. Y Jesús mismo dice, Moisés os permitió repudiar. No dice nada de que Dios os permitió repudiar. Dice, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque era la ley de Moisés. Mas para Jesús, Él dice, en el principio no fue así. Versículo 8. Y Él dice, cualquiera que repudie a su mujer por cualquier cosa, salvo por causa de fornicación. La palabra salvo por causa de fornicación es simplemente Jesús diciendo, no puedes dejar a tu esposa ir por cualquier cosa, o porque no sabe hacer esto, porque no te gustó esto, pero si ella fornica y se acuesta con otra persona, ahí ya la puedes dejar. Amén. Pero lo que pasa es que hay mucha gente que la está dejando por cualquier cosa, y todavía hoy en día vemos todo eso. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Pero por la dureza del corazón, pero en el principio no fue así. ¿Y qué dice en el principio? El primer versículo que leímos, Génesis 2:24, dice, por tanto, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Entonces, cada persona que está casado aquí ya son una sola carne. Ese es el misterio. Es una sola carne. Una sola carne. Una sola carne. Amén. Pueden decir una sola carne. Una sola carne. Una sola carne. Ese es el misterio. Y si nos profundizamos en el una sola carne, cuando alguien es un solo cuerpo, cuando si yo soy un solo cuerpo, yo peco. Pero si yo soy una sola carne con mi esposa y él peca, yo también peco. Es un misterio que Dios ha establecido de la 50-50. Bueno, 100-100. Es una sola carne. Y antes de hablar de esto, yo tenía un sueño de que por causa de hablar de esto, la gente me decía, estás torciendo la palabra. Amén. Porque hay mucha gente que quiere hacer lo que les conviene. Pero cuando yo les digo que cuando llega el divorcio y cosas así, te ahorras un dolor de cabeza si solo esperamos en Dios. Amén. Es un tema muy delicado. Pero toda persona que ande dejando mujeres por todos lados, a Dios no le agrada. O mujer dejando hombres por todos lados. Amén. Y eso se está viendo mucho hoy en día. Yo escuché a alguien en las redes sociales que estaba diciendo que fornicar no es pecado, que fornicar significa otra cosa. Y yo digo eso, pues herejía. Porque la palabra de Dios enseña que lo contrario, amén. Amén. Entonces, toda persona que divorcia a su mujer y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la divorciada, adultera él con ella. Amén. O sea, quiere decir, si yo estoy casado y yo la dejo ir por nada, eso lo estableció Jesús, eso es Nuevo Testamento. Si yo la dejo ir por nada y ella se casa con otro, ¿verdad? Él y ella adúltera porque todavía está casada conmigo, aunque yo le di divorcio. ¿Están conmigo? Amén. Más o menos. Tampoco difícil. Quiere decir, si yo la dejo ir y ella se casa con otro, todavía está el matrimonio unidos, porque somos una sola carne y ellos dos van a estar en adulterio y yo por dejarla. Amén. ¿Están conmigo? Un tema muy delicado, lo repito otra vez, lo puedo repetir 1000 veces el día de hoy. ¿Lo repito otra vez? Amén. Amén. Eso está en Mateo 19, 7 al 8. No, Mateo 19, 4 al 9, perdón.
¿Están conmigo? Amén. Pero salvo por fornicación, es el único momento cuando Dios permite el adulterio, el divorcio. Amén. Amén. Salvo por fornicación. La palabra fornicación viene de la palabra porneia, y porneia, que es la misma palabra para pornografía y todas esas cosas. Amén. O sea, ya cualquier persona que esté en esas cosas ya se está metiendo en fornicación con Dios, ¿verdad? Pero prostitución, fornicación, inmoralidad sexual es todo lo que significa porneia. Amén. Y vamos a ver uno de los mandamientos, Éxodo 20:14. Éxodo 20:14. Amén. Y lo que está hablando Jesús es muy serio. Éxodo 20:14. Todo esto que acaba de decir Jesús es muy serio, porque nosotros tenemos un corazón duro que queremos hacer lo que le agrada a la carne y no a Dios. Y cuando Dios establece algo es muy difícil de querer seguirlo. Pero Éxodo 20:14 es uno de los 10 mandamientos que Dios puso. Y dice: no cometerás adulterio. Amén. Y simplemente ellos trataban de justificar su divorcio, los fariseos, diciendo: yo la voy a soltar como yo quiero porque Moisés lo escribió. Y Jesús le dice: no, Dios no hizo eso. Amén. En el principio era una sola carne, y si tú la dejas y no hizo nada de fornicación, tú estás casado todavía. Amén. Entonces ahí cortó todo eso Jesús, de que te puedes casar con el cualquiera y dejarla ir para acá y para acá y para acá. De hecho, hoy en día ya está gente que están casados, pero permiten que se vayan con el que quieran y regresan en la noche. O sea, esas cosas para Dios es abominación, conforme Deuteronomio 24. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Pero en Mateo 5:27 al 28 dice Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Vamos a hablar del mandamiento. Y luego dice: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús mandó algo físico y lo estableció algo de los ojos. O sea, el adulterio no viene por solo hacerlo físicamente, viene por solo verla desde lejos. O hay una muchacha caminando por allá y tú vas a la codicias, ya adulteraste. Entonces para Jesús, bíblicamente te puedes divorciar con el esposo solo ver a otra mujer. Amén. O sea, eso es lo difícil que es esto para Dios. Es tan difícil este tema para Dios porque todos quieren hacer lo que ellos quieren. Amén. Pero Jesús les dice a los fariseos: ok, quieren dejarla por cualquier cosa y piensan que no están adulterando. Mas yo les digo que con solo ver a la mujer y codiciarlo, solo ver al hombre y codiciarlo, ya adulteraste en tu corazón. Entonces el adulterio no comienza en un acto físico, comienza en el corazón. Amén. Porque ya cuando dice la Biblia que el pecado entra por los ojos. Amén. Mas yo le preguntaba a Ashley: ¿el ciego puede pecar? Pero no vamos a entrar en ese tema, son preguntas que yo me hago. Amén. Pero dice, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Amén. ¿Quién está conmigo? Lo repito otra vez. Amén. One more time, please. O sea, el pecado que es físico, Dios lo hace más extremo, diciendo que si fuera por Dios ya hubiera muchos divorcios, ¿verdad? Mas es Jesús diciéndolo: ok, ¿no te agrada cómo hace tortillas ellas? Ni modo, tuviste bastante tiempo para mantenerlo en oración, ¿verdad? Amén. Amén. Mas alguna experiencia de un testimonio que yo quiero testificar de yo y Ashley. Yo no empecé a hablar con ella hasta que Dios me confirmó que ella era. Amén. Y el pastor está es testigo, y el profeta Rubén, ¿verdad? Pero es tan importante la oración. Amén. Pero vamos al punto número 4. Para Dios el divorcio está para el que engañe con sus ojos. Amén. Pero vamos a Hebreos 3:4. Hebreos 3:4. Amén.
Amén. Hebreos 13:4, perdón, 13:4. Dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Amén, no nosotros. No nosotros. Así que si hay esas cosas, solo hay que orar y que Dios se encargue, amén. Porque para Dios Él los juzgará. Creo que vamos bien. Lucas 16:18. Si vamos en otro punto de vista, Mateo era un cobrador de impuestos. Marcos era un discípulo que escribía lo que Jesús hacía y decía, pero es casi igual que Mateo. Pero Lucas era un doctor que ya después que Jesús murió, se fue por toda la tierra buscando a cada discípulo, cada amigo, cada primo, diciendo, yo voy a escribir esto. Y mira lo que Lucas escribe. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada del marido adúltera. Y eso es todo lo que escribe Lucas. Y yo siento que él tiene más validez que los demás, porque él conoció a todos en una sola vez. Amén. Él era el escriba, el que estudiaba. Aquí Lucas implica que toda la información que él fue a sacarle a los discípulos es que el divorcio es nunca. Amén. Pero es algo tan difícil para meternos en nuestra cabeza, porque hay tantas cosas que pasan en el matrimonio. Y algo que voy a dejar para otro día son preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿puede dejar la mujer al esposo si hay golpes en el matrimonio? ¿Puede dejar esto si pasa esto? O sea, difíciles preguntas que tan difíciles de contestar, pero cosas así lo vamos a dejar para otro tema. Pero hay cosas bien delicadas que uno puede hablar de eso, ¿verdad? Pero vamos a darlo para otro día. Pero Mateo 19:4-6. Mateo 19:4-6 dice, creo que vamos bien. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es un misterio que nadie quiere aceptar, de que cuando yo me caso ya somos uno y lo que hace ella lo hago yo, ¿verdad? Por eso hay que tener un matrimonio Jesus-céntrico, ¿verdad? Que Jesús sea el centro de todo, que Dios sea el centro de todo, porque si uno anda mal, el otro también. No puede haber un yugo desigual. Amén. Cuando hablo de yugo, antes cuando plantaban, hacían el arado, con el arado, en únicas palabras lo que está diciendo Dios, no puedes poner un burro y una vaca juntas, porque la vaca va a jalar al burro y la va a lastimar, le va a hacer esto, le va a hacer de todo. Más al contrario, quiere que los dos seamos lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. O sea, yo diría una vaca los dos. O como dice la Biblia, un buey. Amén. ¿Verdad? Pero les dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. El hombre trae problemas, gritos, iras, contiendas. Gálatas 5:19, todas las obras de la carne. Mas Jesús dice, si no es porque ya pecó con fornicación, te tienen que quedar. Pero es un tema difícil porque para Dios, si te engañan, Él quisiera que se perdonen. Eso es lo difícil que es este tema. Y como digo, yo soñé que gente me decía que tuerzo la palabra. Amén. Amén. Pero Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón. O sea, la terquedad y resistencia a la voluntad de Dios en nuestro corazón. Faraón nunca dejó de ir el pueblo por su dureza del corazón. Era terco y no quería hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, para Dios no debe de haber divorcios, pero la gente es terca. Y ahí va el versículo clave de todo. Malaquías 2:15-17. Malaquías 2:15-17 dice,
¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba uno descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio, el repudio. Y cuando algo es abominación para Jehová, es que ni siquiera toques el tema. Amén. Y al que cubre, dice, él aborrece al que divorcia y al que cubre su vestido con iniquidad. O sea, el que peca. Amén. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, quiere que seamos fieles, ¿verdad? Porque si el divorcio fuera tan fácil, quiere decir que Jesús mismo nos puede abandonar con solo pecar. Mas al contrario dice, como Cristo os perdonó, perdona a nosotros. Y Cristo nos perdona por cualquier cosita, amén. Por todo lo que hacemos. Entonces Él aborrece el repudio. Y dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, en otras palabras, ser benignos, la palabra benignidad es ser bueno, tener misericordia, tener perdón, como Dios lo hizo con nosotros, con Cristo. Amén. Que cada uno de nosotros estuviéramos ya yo diría en el infierno si no estuviera Cristo en el asunto. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Corintios, ahora vamos a Primera de Corintios 7, 10 al 11. Primera de Corintios 7, 10 al 11. Un amén cuando lo tengan. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y cuando habla de mujer, habla de los dos, ¿verdad? Pero y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Hay muchas cosas. Bueno, vamos al 39 al 40. El mismo capítulo dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, en otras palabras, tocamos el tema, si mi esposo muere, ¿me puedo casar? Si puedes, si es permitido, pero si fuera el Espíritu Santo o Dios, mejor no lo hagas. Amén. Mas para Dios sí es permitido, pero lo que dice el 40, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Y mira lo que dice Pablo, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. En otras palabras, estaba hablando por el Espíritu Santo, pero no, era un tema tan difícil que no lo quiso establecer. Amén. O sea, sí te puedes volver a casar si el esposo muere, pero para Dios sí puedes, pero preferible no. Pero sí puedes, no hay problema. Pero ahora vamos a ver por qué. Porque dice el 27 al 35. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de carne y yo os la quisiera evitar. Amén. Puros problemas que Pablo estaba hablando. Ya ves que en el matrimonio hay pleitos, contiendas, celos, de todo, ¿verdad? Pero os digo el 29, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposos sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que alegren como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin cónyuge. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a la mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, sin cuerpo como espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.
Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerques al Señor. No ocupan explicar todo ese capítulo, ¿verdad? Pero si te casas no pecas, pero preferible sería que te enfoques en el Señor. Amén. Preferible sería que nos enfoquemos en el Señor totalmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Jesús dice que es por la dureza de vuestro corazón que queremos hacer todo lo que nos conviene. La dureza de vuestro corazón, queremos divorciarnos, queremos pelear, no, ya no se van a hablar este día, el otro día también felices. O sea, es por vuestra conveniencia. Pero si fuera el Señor, un matrimonio en Cristo, todo eso pasa en el primer minuto que pasa, ¿verdad? Pero vamos a entrar al yugo desigual en 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión con la luz con las tinieblas. Hice el ejemplo del burro y la vaca, el buey. Es por decir, un cristiano se casa con un ateo, ¿verdad? Un cristiano con un ateo. Y pues, ¿qué va a pasar? La cristiana va a querer buscar a Dios, pero el ateo la va a estar jalando para atrás, ¿verdad? Así pasa. Pero el yugo desigual también puede ser, pues eso que expliqué, pero también puede ser que el matrimonio no va al mismo nivel. Que el matrimonio, uno está mero enfrente y el otro está atrás. Ese es yugo desigual también. Quiere decir que la vaca y la otra vaca no tienen las mismas fuerzas. Entonces no pueden sembrar nada. No pueden cortar la tierra bien porque va a tener más peso la de enfrente, ¿verdad? Amén. Pero, como dice Corintios 12 al 14. Corintios 12 al 14 dice: y a los demás yo digo, no el Señor, dice Pablo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandonen. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y consiente en vivir con ella, no la abandonen. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. En otras palabras, si llega a pasar esa situación que se casan, por tú buscar al Señor lo va a transformar, pero con el tiempo. Vas a batallar, pero con el tiempo Dios lo va a alcanzar, ¿verdad? Es lo que está diciendo ahí. Mas si hablamos de un matrimonio de incrédulos, gente que no son cristianas, ahí el divorcio no les cuenta como pecado a los que están divorciados. Eso está en el mismo capítulo 7. Pero cuando una pareja que no son cristianos, que no saben nada del Señor, se divorcian, ahí no es pecado porque no están sujetos a nuestras reglas todavía. Porque el matrimonio viene de Cristo. Toda persona que se está casando allá afuera, los famosos, los de allá y no conocen al Señor, los homosexuales, cosas así, esa viene de la tradición cristiana, de la tradición hebrea. El casamiento viene de los hebreos. Es una tradición de Dios adaptada, lo agarraron ellos. O sea que si ellos se llegan a divorciar, no les cuenta como pecado, porque el peor pecado y juicio es ir al infierno, que ya van para allá. Amén. O sea, es un tema muy difícil, pero siento que Dios ayudó a explicarlo, amén. Pero la unión del matrimonio no es un papel que van a firmar, ¿verdad? Es un pacto que Dios mismo está uniendo, amén. Como escuché a un hermano el otro día que estaba viendo la tele, estaba diciendo que un matrimonio, al momento que tú digas que sí con tu boca, un ángel baja y te da los papeles. Diciéndote, ese es de Dios. Ya están unidos, ¿verdad? Pero eso no lo encuentro en la Biblia, pero es solo que lo agarren como ejemplo si quieren. Pero es un pacto que Dios mismo une. Yo le llamo eso una unión del cielo. Creo que dice Proverbios que una unión
un lazo de 2 cuerdas no se rompe fácil, amén. Pero Efesios 5, 21 al 31, más versículos, amén. Dice Efesios capítulo 5, 21 al 31: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está hablando del bautismo, me imagino. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Está difícil eso, ¿verdad? El que ama a su mujer, a sí mismo. Si yo amo a mi esposa, yo me amo a mí mismo, porque somos la misma carne para Dios en el Espíritu, ¿verdad? El 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Y luego el versículo que sigue creo que dice que es un grande misterio esto. No lo tengo aquí, pero es lo que dice, creo. Grande es este misterio. Y es un misterio, no es de que sea un misterio en la Biblia. Él lo está diciendo porque es importante. Amar como si amáramos a nosotros mismos. Amén. O sea, Dios va al extremo diciendo, si tú le llegas a pegar, te estás pegando a ti mismo, ¿verdad? O sea, son cosas que se hablaría en otro tema. Es que Dios no me dio ese tema, ¿verdad? Pero el último versículo, el Corintios 7, 29 al 31, dice, Primera de Corintios 7, 29 al 31, y es el último. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Ahí está diciendo no que la deseches y la dejes en una esquina. Ahí está diciendo no, o sea, la vas a amar y todo, pero enfócate más en Cristo que en ella. Pero en un nivel de que no te olvides de ella, porque ella puede caer porque te olvidas de ella. Amén. Y dice, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahí está diciendo de que vamos a llorar, vamos a estar felices, vamos a amar cosas de este mundo, pero no lo idolatren. Si lloran, Dios lo va a quitar fácil. Si se ponen felices, ahí va a estar. Amén. Si compran cosas, ahí va a estar, pero no lo amen más que a Dios, ¿verdad? Es simplemente lo que está diciendo ahí, pero yo creo que el último versículo que daríamos es Génesis 2:24, ya para terminar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y que los fariseos le decían a Jesús, ¿puedo dejarla por cualquier cosa? Y Jesús le dijo, son una sola carne. Amén. Moisés lo permitió, pero en el principio nunca fue así. Amén. Y más que nada, el último tema que voy a hablar yo, ya para terminar, es, más que nada, no sé por qué Dios la hizo una conferencia matrimonial, ¿verdad? Pero lo importante es que amen a sus esposas, amen a sus esposos. Si llega a haber un tiempo de golpes, eso se termina con ayuno y oración, porque es un demonio, yo diría.
pero eso ya es en secreto con el pastor, ¿verdad? Pero eso no hace que te divorcies, pero sí Dios lo arregla, amén. Pero tenemos que soltar lo que los está deteniendo de decirle al pastor de que ore, o a los hermanos que están orando. Amar a nuestras parejas, pues saber que todos estamos creciendo y tal vez una está un poco menos o el otro está un poco menos que ella, pero tenemos que saber que Dios los va a poner al mismo nivel si confiamos en Él, amén. Y si vemos y nos estamos alejando un poco de ellos, o sea, vamos subiendo rápido la escalera de Dios, esperarla, ¿verdad? Cristo no se enoja por eso, pero más que nada, el tema de hoy yo diría que es importante hoy en día. Yo diría que este tema es importante. No la dejen si no saben hacer tortillas, ¿verdad? Que se enseñe. ¿Verdad? Con un video de YouTube. Hay unos que se casan. Pero con un video de YouTube, las tortillas de harina, aunque salgan como Texas, Se casan aunque salgan como estados diferentes, ¿verdad? se casan y están todos muy bonitos, delgaditos. ¿Verdad? Pero más que nada, tenemos que amarnos como pareja, ¿verdad? O sea, más que nada, que sea Cristo el centro. Pero quiero que sepan que hay ministros, hay profetas, hay pastores que, ¿cómo es la palabra? Descuidan a la mujer por el evangelio, y ahí también Dios se enoja, ¿verdad? Tenemos que saber cómo buscar a Dios, pero también estar felices con la esposa o con el esposo. No descuidar la familia. No descuidar la familia tampoco, ¿verdad? Por el evangelio, porque Dios también lo ve. Y sí dice la Biblia que los discípulos dejaron todo por Jesús, pero es más que nada un mensaje para nosotros que Él es el enfoque de arriba, ¿verdad? Porque, pues imagínate que se fueran los discípulos y la esposa dijo, pues ¿yo ahora qué voy a hacer? Si Él era el que traía el dinero para comer, ¿verdad? Sí, les doy gracias por no salir corriendo de la iglesia con el tema, pero no, todo es para el Señor, y le pido que oren por mí, amén. Ya estoy mejorando, gracias a Dios. Pero no, ese era el tema pequeño del matrimonio, que no lo quise hacer conferencia matrimonial, pero gloria a Dios que llegaron a la conferencia. Y no era conferencia, pero llegaron a la conferencia, amén. Bueno, que Dios los bendiga. Voy a dar al pastor que les despida, si quiere despedir.